Pues buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a todos. ¿Está de buenas o está de malas? Okay, perfecto, eso ya vamos bien, ¿verdad? ¿Está listo para la palabra? Pues gracias a Dios, hermanos. Abran su Biblia, por favor, en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vamos a leer un pasaje un poco largo. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 41. ¿Ya lo tiene? Hechos 2, 13 al 41. Seguimos con la serie Aprendiendo de los Hechos. En esta tarde vamos a ver un tema que yo le he puesto: el primer testimonio de la verdad. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y vamos a darle lectura. Dice: mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él, como ustedes mismos saben. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se les puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos?
Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos. Vamos a poner en manos del Señor este tiempo. Amado Dios, te damos muchas gracias porque una vez más estamos aquí. Y en tu misericordia y en tu bondad nos has traído con cuerdas de amor, porque tienes algo preparado para cada uno de nosotros. Pero necesitamos tu presencia en medio de nosotros, tu presencia estimulando nuestra mente, nuestro corazón, cada uno de nuestros sentidos, tu presencia dirigiendo adecuadamente mis palabras para que con misericordia y verdad sea expuesta este mensaje, y que tú, Señor, hagas maravillas, prodigios, señales en medio de nosotros. Bendice esta tu iglesia, bendice a cada uno de mis hermanos que con corazón sincero vienen a recibir tu enseñanza. Quebranta los corazones duros y ayúdanos para que no salgamos de aquí sin fruto, para que la palabra que vamos a recibir el día de hoy pueda producir en nosotros al 30, al 60 y al 100 por uno. Ponemos en tus manos este tiempo y en tu nombre nos reunimos, Señor, para que tu propósito sea cumplido. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. El testimonio de la verdad, mi hermano. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El testimonio de la verdad, y la verdad es que Dios le ha hecho a Jesús Señor y Cristo. Y es lo que confesamos hasta el día de hoy. La verdad de que Jesús es Señor y Cristo debe de ser nuestro más grande consuelo y nuestra más grande fortaleza como iglesia. Que Dios lo exaltó hasta lo sumo y que según la Escritura le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos lo creen? Bueno, denle un aplauso al Señor por eso, mi hermano y mi hermana. Jesús es Señor y Cristo, es el Señor de la iglesia. Ahora, la iglesia tiene la necesidad de dar testimonio de esto. No es si quieres, no es si te dan ganas, no es si te sientes adecuadamente. No, la iglesia tiene que dar testimonio de esta verdad. La iglesia necesita ser luz y necesita anunciar con un buen fundamento aquello que muchos creen que es una locura, y esto es el Evangelio. El Evangelio que proclama que Jesús es Señor y Cristo y que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dice la Escritura, dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Ahora, desde el principio, desde que el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia y comenzaron a anunciar las maravillas de Dios, el mundo trató de ridiculizar la obra de Dios. Trató de ridiculizar el poder del Espíritu Santo. Pero la iglesia, mi hermano, desde aquel entonces y hasta el día de hoy, la verdadera iglesia, la iglesia del Dios vivo, del Dios invisible, ha experimentado personalmente la presencia del Espíritu de Dios en sus vidas. Lo experimentaron en el Pentecostés, y cada uno de nosotros, si somos hijos de Dios, bueno, hemos experimentado la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. La iglesia lo había experimentado, y en aquel tiempo la iglesia había sido enseñada y había sido preparada por el Señor Jesucristo para ese momento, para el momento en el cual el Espíritu Santo iba a ser derramado, e inmediatamente el mundo trataría de apagar la obra que el Espíritu Santo estaba a punto de hacer, tal como pasó con el advenimiento de Cristo Jesús. ¿Recuerdan cuando nació el Señor? ¿Qué trató de hacer Herodes? Matarlo. Ahora,
pregunto, ¿realmente era Herodes el que quería matarlo o Satanás? Recordemos que Satanás es el príncipe de este mundo, así lo menciona la Escritura. Y así como desde el principio se trató de truncar la obra de Dios con el nacimiento del Mesías, también desde ese momento en el que fue derramado el Espíritu Santo, el mundo comenzó a querer hacer de la obra de Dios algo ridículo e increíble. Pero no debemos, como iglesia, permitir que el nombre de Cristo y que el poder del Espíritu Santo sean ridiculizados a causa de nuestra ignorancia y falta de una vida piadosa. La iglesia no debe de permitir que el nombre de Cristo sea vituperado porque no creemos, porque no conocemos o porque no somos personas, cristianos piadosos, que tengan una comunión íntima con Dios. Ahora, es ahí cuando hay ignorancia, cuando hay una falta de vida piadosa, que el nombre de Cristo, el nombre del Señor es vituperado. Cuando el mundo quiere ridiculizar y entonces cumple su objetivo. Cuando el cristiano es ignorante de las cosas de Dios y cuando no tiene una verdadera comunión con Él. Cuando defendemos cosas que Él nunca hizo, que Él nunca dijo, por lo que no tienen un sustento. A veces queremos defender doctrinas de hombre y el mundo vitupera el nombre de Cristo a causa nuestra. Cuando hablamos falsamente, cuando decimos mentiras, cosas que no vienen escritas en la palabra, pero que nosotros defendemos, y al momento que nos piden pruebas de ello, no tenemos cómo sustentar aquellas supuestas verdades. Cuando hablamos, pero no vivimos, también ahí es ridiculizado el nombre de Jesús. Cuando hablamos mucho de Dios, pero vivimos muy poco de Dios. Cuando nos acobardamos y no hablamos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, también ahí ponemos en mal el nombre de Cristo. Y el mundo utiliza y aprovecha todas estas circunstancias y todas estas oportunidades para demeritar la obra de Cristo y del poder de Dios a través de su Espíritu Santo en la vida de su iglesia. A mí me da mucha impotencia cuando muchos cristianos tratan de defender el nombre de Cristo con mentiras. Hay páginas en Facebook y en distintas redes sociales que supuestamente son noticieros cristianos. ¿Cuántos los han visto? Y que dicen, comprobado por la ciencia, le falta un día al calendario, algo así, no me acuerdo. La ciencia comprobó que le falta un día al calendario y entonces se sustenta lo que Dios hizo con el pueblo de Dios cuando detuvo el sol, o sea, la tierra dejó de girar, para que entonces acabaron con su pueblo enemigo. Y mi hermano, eso es una mentira. Y con mentiras tratan de defender cosas que el Señor nunca dijo, nunca hizo, o que el Señor no quiere que nosotros defendamos. Al Señor no le interesa si las personas creen o no creen que se detuvo la tierra. La realidad es que el pueblo de Israel obtuvo la victoria. Esa es la verdad. Y de generación en generación se fue transmitiendo este testimonio. Pero a veces con falsedades o con cosas que Dios nunca dijo o que no tienen sustento, queremos defender la fe y es entonces cuando el nombre de Cristo es ridiculizado. Porque lo único que Dios quiere o lo único que Dios nos pide es que seamos testigos. Eso es todo. Ahora, ¿qué es un testigo? Es alguien que habla la verdad a causa de saber la verdad o a causa de vivir la verdad. Eso es un testigo. Y lo único que Dios te pide, mi hermano y mi hermana, como testigo, como hijo de Dios, es que seas testigo de aquellas cosas que has vivido, aquellas cosas que has conocido y que has experimentado, que seas testigo de la verdad. Fíjate, el Señor no nos pide que hagamos obras extraordinarias. ¿A cuántos Dios les pidió que hicieran milagros para poder entrar al cielo? No, antes de entrar al cielo tienes que hacer por lo menos en tu vida 5 milagros extraordinarios. ¿Alguien le ha pedido eso al Señor?
¿Acaso te exige Dios a ti que sanes la vista a los ciegos? No. ¿Acaso te pide que hagas descender fuego del cielo? No. Porque las cosas extraordinarias y los milagros extraordinarios los hace Dios cuando Él quiere y a través de quien Él quiere. Pero no nos pide que hagamos cosas de este tipo para mantener una relación viva y activa con Él. Simplemente que seamos testigos. No nos pide tampoco Dios que hagamos un nuevo sacrificio en la cruz. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha pedido que se crucifiquen en Semana Santa? ¿Verdad que no? Simplemente te pide que seas un fiel testigo de la verdad. Aunque Él escoge a algunos para hacerlos semejantes a Él en su muerte, para que mueran en sacrificio siendo semejantes al Señor. Y ahí se cumple aquellas palabras del Señor: si la semilla no cae a tierra y muere, pues no lleva fruto. Y algunos Dios lo pide, pero no es la norma del cristiano. El cristiano tiene que ser un testigo fiel de la verdad. Eso es lo que Dios nos pide. Tampoco nos pide que nosotros escribamos nuevas revelaciones. No nos pide que hagamos nuevas estrategias o nuevas formas de atraer a la gente. Él ya nos dio su guía y nos dio su dirección a través de la palabra. Entonces, lo único que Dios nos pide es que seamos testigos de la verdad, que anunciemos lo que sabemos, lo que hemos oído, lo que hemos experimentado, lo que vivimos. Como testigos, hermanos, solamente debemos tener el valor o la valentía para hablar las cosas de Dios. Como dijo Juan en su primera carta en el capítulo 1, versículo 1 al 4, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Luego retoma en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Simplemente eso, mi hermano, es lo que Dios nos pide, que seamos testigos fieles de la verdad, que no andemos alucinando cosas que Dios no dijo, que no andemos alucinando cosas que jamás hizo el Señor, que no creemos estrategias revolucionarias para salvar a las almas, o que hagamos mandas o sacrificios que jamás Dios pidió. Porque eso todo termina por ridiculizar el nombre de Cristo Jesús, que otros se burlen, que el mundo se burle de lo que Cristo Jesús hizo y de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestros días, en la iglesia y a través de la iglesia. Para eso nos dio también su Espíritu Santo, para poder ser testigos poderosos del Señor. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Bueno, si tú lo tienes, entonces debes de ser un testigo poderoso del Señor. Porque hay muchos testigos falsos. Muchos son testigos falsos del Señor y el Señor habló de ellos. Ahí en Mateo 7, 21 al 23 habló de personas que en el nombre de Jesús hacían milagros, echaban fuera demonios y hablaban en su nombre, pero eran testigos falsos. El Señor no los conocía. Por el contrario, eran hacedores de maldad, es decir, eran personas que contribuían a que el nombre de Dios fuera vituperado, a que el nombre de Cristo fuera ridiculizado en el mundo. Eran testigos falsos. Quizá hablaban, pero no vivían. Quizá echaban fuera demonios, pero también enseñaban cosas que no decía en la palabra. Hacían muchos milagros en el nombre de Jesús, pero al fin no tenían un carácter semejante al del Hijo de Dios. Y todo eso terminaba por presentar un Cristo muy ridículo. La iglesia no tiene que vivir de esa manera. Personas que hablan en su nombre y supuestamente viven en su nombre,
hacen obras en el nombre del Señor, pero no hacen lo que verdaderamente Dios les ha pedido que hagan y en la forma en la que Dios nos ha pedido que lo hagamos. Personas que hacen obras en la calle, en la iglesia, pero no en su casa. ¿Cómo termina el nombre de Cristo en sus vidas? Por ser ridiculizado, mi hermano. Jamás la esposa o los hijos van a creer en Cristo porque hace mucho en la iglesia, pero hace muy poco en su casa. Sí, se rodean de un ambiente, como lo menciona en aquellos hombres de Lucas 13, 24, en donde le rogaban: Señor, ábrenos. Pero el Señor les decía: no sé de dónde son, pero estuviste entre nosotros, en nuestras plazas, caminaste, anunciaste. Sí, estabas rodeado, impregnado quizá de un ambiente cristiano, pero nunca fuiste un testigo fiel de la verdad. Porque no hiciste lo que verdaderamente Dios le ha pedido o nos ha pedido que hagamos en la forma que nos ha pedido. El que hace la voluntad del Padre, ese es el que puede llamar a Jesús Señor y Cristo. El que hace, el que vive. El Evangelio, mi hermano, proclama la verdad de que el Señor sufrió, murió, fue sepultado y resucitó por todos nosotros. Y que Dios le ha hecho Señor y Cristo, y que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eso es lo que proclama la verdad del Evangelio. Ahora, ese debe de ser nuestro testimonio. Que Jesús es Señor y Cristo en nuestras vidas. Que su nombre es sobre todas las cosas en nuestras vidas. Que su nombre es sobre todas las cosas en la iglesia. Ese debe de ser nuestro testimonio. No uno que diga: ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? O no uno que le digamos Padre y que le digamos Señor, porque lo usamos mucho en nuestras oraciones como muletillas. Padre y Señor. Oh, Padre, sí, Padre, porque tú, Padre, porque eres Señor, porque vives, Señor, porque dame, Señor. No uno que le llame Padre y Señor, pero que después venga de parte de Dios aquellas palabras que dicen: si pues soy yo Padre, entonces ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿en dónde está mi temor? ¿Por qué me llamas Padre y por qué me llamas Señor entonces? Este tipo de testimonio no, sino uno que sea poderoso en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere a través de su iglesia, lo que Dios demanda a sus hijos. Porque las armas de nuestra milicia, dice la Escritura en 2 Corintios 10, 4 al 6, no son carnales, o sea, no somos una iglesia carnal para andar buscando herramientas carnales para defender el nombre de Cristo, defender la fe o para dar testimonio. No. Nuestras herramientas, nuestras armas no son carnales. Nuestras armas son poderosas, dice la Escritura, en Dios, para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Esas son nuestras armas. El Espíritu de Dios, que nos permite llevar cualquier pensamiento cautivo a la obediencia. Porque ya tenemos todo lo necesario para dar testimonio de la verdad. Estando prontos, dice versículo 6, para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Pedro declaró en Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ese debe de ser un fundamento en la iglesia. La iglesia no puede quedarse callada. La iglesia tiene que dar testimonio de la verdad a través de tus palabras y a través de tu vida. Ambas son importantes. Si tú solamente vives pero no hablas, eres un moralista. Si tú solamente hablas pero no vives, eres un hipócrita. Se necesitan las dos cosas para poder dar testimonio de la verdad.
Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Así fue el sermón de Pedro. Así se levantó Pedro, dice la Escritura en Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están ebrios, como ustedes suponen. Ustedes quieren ridiculizar el nombre del Señor, pero no es verdad. Lo que ustedes están diciendo no es verdad. Lo que está sucediendo aquí es que se está cumpliendo lo que Dios había dicho antes por medio del profeta Joel. No están ebrios como ustedes suponen, porque apenas es la hora tercera del día. Pues era muy temprano para estar borrachos, según la fiesta que se estaba celebrando en ese momento. Es otra explicación muy simple, pero no es el caso. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y fíjense, hermanos, aquí podemos observar los primeros cambios que el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios hizo en la vida de los apóstoles y de todos los creyentes, principalmente en la vida de Pedro, quien se levantó de inmediato con el respaldo de los 11 como portavoz del grupo de los apóstoles. Fíjense, un cambio extraordinario en la forma de comportarse y de hablar del apóstol Pedro. Aquel Pedro cobarde que abandonó al Señor, aquel Pedro cobarde que defendió su traición con maldiciones, aquel Pedro cobarde que estuvo dispuesto a matar con tal de salvar su propia vida, ahora se presentaba delante de los asesinos del Señor con el poder del Espíritu Santo, con la única intención de dar testimonio de la verdad, hablar acerca del Señor a través de eso llevar a la salvación a otros, a los propios asesinos de Cristo Jesús. Ese es el testimonio que nosotros debemos de dar, hermanos. Y con el testimonio que damos, nosotros también atraemos a otros a la salvación, tal como fue o como pasó con el apóstol Pedro. Había un cambio y se notaba en Pedro y en todos los demás apóstoles. Se presentó sin temor ante los asesinos de Jesús. Ya lo habían crucificado al Señor. ¿Qué les costaba matar a Pedro? Nada, ¿verdad? Mas sin en cambio Pedro se presenta y comienza a dar testimonio de la verdad. Dejando la cobardía, comenzó a exponer con franqueza y con confianza las palabras de aquellos que querían ridiculizar el actuar del Espíritu Santo. Y muchos nos quedamos callados, hermanos, y no damos testimonio de la verdad. Están ridiculizando el nombre de Cristo y nos quedamos calladitos, nos acobardamos y traicionamos la obra que Jesús hizo en nosotros. Así es como la iglesia debe de conducirse, como Pedro, como la iglesia en el primer siglo. Así es como debemos andar ante aquellos que por ignorancia o que con arrogancia quieren poner en mal la obra del Señor en la cruz y su actuar hasta el día de hoy. Muchos terminan por ser instrumentos de vergüenza para el evangelio. ¿Instrumentos de qué? De vergüenza, hermanos, para el evangelio. Y suena fuerte, pero es la realidad. Y son más los que son usados como herramienta de vergüenza por Satanás que como herramienta de honra por Dios, dentro del ámbito cristiano. Porque no están seguros de lo que creen. Porque sí confiesan que creen, pero dudan. Dudan de lo que están practicando, dudan de lo que están haciendo. Porque no lo están viviendo, por un lado, porque quizás sí lo ven, vienen a la iglesia, pero se quedan dormidos. Y como se quedan dormidos, pues ya no saben ni qué responder. Y se presentan al mundo como uno más del mundo. Y la obra de Cristo es vituperada por eso. Porque no viven lo que están creyendo. No viven lo que supuestamente confiesan.
y no están seguros de lo que creen. O simplemente porque no están 100% convencidos. ¿Cuántos están convencidos de la obra de Cristo en la cruz? Bueno, tienes que ser un testigo de la verdad. Levantarte con el poder del Espíritu Santo y hablar y vivir, testificar. No acobardarte. Alguno dirá, yo sí estoy convencido, pero me da pena. Bueno, ¿sabías que la vergüenza que tú sientes, al fin y al cabo, lo único que transmites es que avergüenzas el nombre de Cristo? Por tu vergüenza delante de los hombres, terminas por avergonzar el nombre de Cristo y su obra en la cruz. Es una realidad. Por eso precisamente el Espíritu Santo fue derramado, porque Él produce en la vida del creyente poder. Un poder que quita la vergüenza para que con firmeza de corazón podamos hablar su palabra y con firmeza de corazón podamos vivir su palabra. Es que me da vergüenza no decir groserías porque van a pensar que soy tal cosa o me van a tachar de esto. De cristiano, ¿verdad? ¿Cuántos son cristianos? Aleluya, ¿verdad? ¿Dan gracias a Dios porque son cristianos? Bueno, que lo sepa el mundo, que lo sepa su familia, que lo sepa sus vecinos. Hermano, dé testimonio de la verdad. Levántese delante de los asesinos del Señor y hable su evangelio. Diga que Cristo Jesús murió en la cruz. Diga que Jesús resucitó y que vendrá por segunda vez a juzgarnos. Eso es lo que debemos hacer. El Espíritu Santo produce en nosotros ese poder que quita la vergüenza, mi hermano. Nos transforma y nos da testimonio a nuestro propio espíritu que ahora las cosas de nuestra vida ya son diferentes, que ya no somos los mismos de antes, que hemos cambiado, hemos sido transformados, que ya no buscamos lo nuestro, sino que ahora buscamos lo de Dios. Y aquellas cosas que son de Dios es que tenemos que ser testigos de la verdad. Que ya no somos aquellos zombies, aunque algunos todavía aparecen, pero ya no somos zombies. ¿Cómo son los zombies? Caminan, son muertos vivientes, ¿verdad? Buscando carne. Algunos andan así, buscando la carne solamente. Algunos andan todos sonámbulos, dormidos en todos lugares, caminando. Y ni se dan cuenta de lo que está ocurriendo, tan dormidos que están. ¿No te diste cuenta que atentó contra el nombre del Señor? ¿Y tú qué dijo? ¿Y no te estás dando cuenta que están haciendo tus hijos? ¿Qué? Oye, ¿no te das cuenta que tu esposa se ha apartado del Señor? ¿Sí? Todos zombies andan. No, mi hermano, el Espíritu Santo produce en nosotros que ya no seamos las mismas personas. Esos zombies que caminaban sin rumbo y sin propósito, buscando la carne, y donde hay carne allá van. Nosotros ya no somos esos insensibles a la voluntad de Dios, incapaces de hacerle frente a la mentira, de hacerle frente al error a causa de la cobardía de nuestro corazón, yendo en la misma dirección del mundo. Nosotros ya no somos eso. Tenemos el Espíritu Santo y le pertenecemos a la iglesia del Dios viviente. Así tenemos que vivir. Recordemos siempre, hermanos, que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Sí lo entiendes? ¿Sí lo sabes? ¿Y quién dijimos que era el Espíritu Santo? Dios. Recuerda siempre que Dios mora en ti. Y Él es quien hace posible que seamos testigos fieles de Cristo Jesús, que seamos testigos fieles de la verdad. A nosotros nos toca prepararnos, buscar con una comunión mayor a través de la lectura, el estudio de las Escrituras de una manera continua. Nos toca prepararnos a través de los tiempos de sincera oración con Dios. No un monólogo que oras a Dios pero nunca sales bendecido, siempre sales con el mismo orgullo, la misma arrogancia, siempre sales con la misma soberbia de la oración, creyendo que todo en tu vida está bien. Ese es un monólogo, nomás fuiste y le dijiste a Dios todo lo bueno que tenías. No,
La preparación para poder ser testigos fieles de la verdad requiere de una sincera oración con Dios, de largos tiempos de sincera oración con Dios. Y también requiere, mi hermano, de la comunión con la iglesia. Requiere que tú te codees con los hermanos para que entonces veas qué nivel espiritual traes. Si tú no te codeas con los hermanos, vas a ser el hermano perfecto, el que nunca se equivoca, el que siempre está bien, el que siempre mira bien, siempre habla bien, siempre. Pero cuando te comiences a codear con otros, ahí vas a ver la comparativa. Si realmente eres un hombre o una mujer que tiene comunión con Dios. Por eso los que se van y se aíslan allá en el Tíbet, allá, pues son santos porque no tienen nada que los perjudique y no se dan cuenta que la maldad está dentro del corazón. Nosotros necesitamos prepararnos. Pedro estaba testificando de la verdad. No se levantó con sus propios argumentos, no se levantó con su propia imaginación o por hacerse el valiente como le había pasado con Cristo Jesús. Aunque todos se escandalicen de ti, yo jamás te voy a dejar, Señor. Yo voy a ir contigo, si es posible, hasta la muerte. El Señor dice: ay, Pedro, tan emocional. ¿Cómo fundamentas eso, Pedro? Me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Y lo entendió Pedro, ya no era ese Pedro emocional. Ahora él tenía que testificar de la verdad, y si algo decía es porque era de Dios. Si no lo decía, simplemente no. Dios no lo había mandado. Por eso dice: esto es lo dicho por el profeta Joel. Lo que estaba ocurriendo era algo ya dicho por Dios a través del profeta. No se lo sacó Pedro de la manga. Es que Dios me dijo. A ver, espérate, ¿dónde fundamentas lo que Dios te dijo? No alucines. Mejor cena menos. Estás cenando demasiado, hermano. Porque a veces se levantan bien bravos. No, es que mi hermano, y que. A ver, espérate, vas a ridiculizar el nombre de Cristo. Mejor que lo que vas a hablar esté escrito en la palabra. Que lo que vas a hablar esté fundamentado en la verdad de la Escritura. Nada de que Dios te dijo y no tiene nada que ver con Dios. Y terminan por ridiculizar el nombre de Cristo Jesús. Por eso Pedro comienza: esto fue lo dicho por el profeta Joel. Lo que estaba pasando ya era algo que ya se había dicho por Dios a través del profeta. No era cosa de Pedro, no era cosa de los apóstoles. Era cosa de Dios lo que estaba ocurriendo en ese momento, mi hermano. Y cuando las cosas son de Dios, hay que tomarlas muy en serio. ¿Cómo? Muy en serio. Si las cosas son de Dios, hay que tomarlas en serio, hermano. Si no, vas a hacer un ridículo, vas a hacer el ridículo en el mundo, como Sansón. Le hubieran cambiado el nombre a Sansón, ¿verdad? Terminó haciendo el ridículo por no seguir lo que Dios le había dicho que siguiera, por no ponerle atención, por andar pensando en las cosas de la carne. Terminó sin ojos y siendo un payaso de los filisteos. Cuando las cosas son de Dios hay que tomarlas en serio. O como dijo el maestro Gamaliel: si esto es algo de Dios, no lo puedes destruir. ¿Por qué? Porque Dios está involucrado en ello. Y así es la iglesia, es una iglesia indestructible porque Dios está involucrado en la iglesia. Mora en medio de ella y mora en ella. Esto es la obra que Dios hizo en nosotros por su Espíritu Santo, hermanos, algo indestructible. ¿Para qué? Para que demos testimonio de ello, no para que te quedes en tu casa guardadito o para que quieras huir como Jonás. No, sino para que des testimonio de la verdad. Pedro comienza su discurso fundamentando la obra que todos estaban presenciando en ese momento, el derramamiento del Espíritu Santo. Dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán.
Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto es algo que Pedro había aprendido de Jesús, mi hermano, a fundamentar sus palabras, a no decirlas por decirlas. Lo que estaba sucediendo en ese momento tenía una razón de ser. No era simplemente emocionalismo, como en las iglesias de hoy, ¿verdad? Está pasando algo, pero sin propósito, nadie sabe qué. Está pasando, ahí está temblando alguien y se tira al piso, y los que son nuevos dicen, llamen a la ambulancia, y todos, aleluya, está yendo el... O sea, ¿dónde está fundamentado eso? ¿Dónde está fundamentado estas ridiculeces? Porque al fin y al cabo así es lo que el mundo ve. Alguien ridículo. Los apóstoles y los discípulos hablaron en lenguas, pero escúchenme bien, lenguas entendibles por los que estaban oyendo. Porque qué fácil es pararme aquí y hablar en lenguas y decir, yo tengo un don de lenguas, pero si nadie tiene el don de interpretación, pues no van a entender. Pero yo estoy hablando cosas maravillosas de Dios. ¿Cuál me chupo? ¿Ustedes me creerían? Y si me creen, pues no estudian la Biblia. ¿Por qué? Porque hay que fundamentar lo que estamos haciendo, hermanos. Hay que fundamentar lo que está ocurriendo. Estaba ocurriendo algo extraordinario, pero tenía un fundamento en Dios, no en el pastor, no en el apóstol, no en el evangelista, en el profeta, no, en Dios. No era emocionalismo, no era que se le ocurrió a Pedro hacer algo para llamar la atención, para subir los ánimos de todos los que estaban ahí. No, mi hermano, no era eso, sino que se estaba cumpliendo una profecía dada por el profeta Joel 800 años antes. Y estaba escrita. Y durante siglos se estaba esperando el cumplimiento de esa promesa. Esto es muy importante, hermanos. Saber que lo que estamos haciendo está determinado por Dios en su palabra y no es de nuestro propio corazón. Porque así hay iglesias que abundan engañando a las personas, diciendo que Dios está haciendo obras que no están fundamentadas en su palabra, que no están fundamentadas en su carácter. Encontramos muchas pruebas en la Escritura de que es necesario fundamentar lo que estamos hablando. En los evangelios principalmente. ¿Cuántas veces Mateo en su evangelio nos lleva al Antiguo Testamento en cada una de las profecías que se iban cumpliendo? ¿Para qué? Para que los lectores pudiéramos entender que no son cosas de la imaginación, sino que realmente se está cumpliendo la obra de Dios. A muchos no les interesa esto. No les interesa si viene o no viene en la palabra. Lo que quieren es sensacionalismo. Aleluya, hermanos. Emociones que los lleven a querer estar con Dios. Pero como me decía una hermana, ¿no? Porque platicaba con ella el fin de semana y me decía, oye, ¿por qué ahí en la iglesia no tiemblan y se caen y oran y les ponen las manos y se caen y tiemblan? Y dice, ¿se siente bonito? Y le digo, hermana, lo que pasa es que eso no es bíblico. Eso no viene en la palabra. Le digo, es pura emoción, es estimulación de las emociones a través de algo que no está fundamentado y que muchos han usado para engañar, para seducir y desviar a las almas. Dice, es que yo voy y me lleno, dice la hermana, me lleno y salgo de ahí. Ay, dice, pero el martes otra vez estoy así. Le digo, precisamente por eso, porque es pura emoción. A muchos no les interesa si está escrito o no está escrito. Por ejemplo, ¿cuántos saben que la Biblia dice que no hay ni una hoja de un árbol que no se mueva sino por la voluntad de Dios? ¿Sí dice eso? ¿Dónde? Yo entiendo que es una realidad.
Pero no lo dice así, dice, no cae ni un pajarillo a tierra. Y aún tus cabellos están contados. Para alguien que no tiene pelo dice, pues qué fácil. Pero nos habla de la soberanía de Dios. Eso de la hoja de un árbol no viene, no lo van a encontrar. No lo van a encontrar en la Biblia porque no hay un versículo que diga no hay ni una hoja de un árbol que no se mueva si no es por la voluntad de Dios. ¿Por qué nos importa? Suena bien chido, ¿verdad? No, mi hermano, hay que dar testimonio de la verdad. Va implícito y no digo que sea malo usarlo, es bueno. Pero ¿por qué mejor no usar el de los cabellos? Mira, ahorita me arranco un cabello, no tan bien pegado, no salió. Pero Dios sabe cuántos se me caen y cuántos me quedan. Eso se llama soberanía. Eso se llama perfecto control de todas las cosas. Pero cuando decimos cosas que no ni las defendemos, es ahí cuando el nombre de Dios es ridiculizado. ¿Por qué? Porque si yo salgo a evangelizar y le digo a un hermano, a una hermana, a una persona en el mundo, oye, ¿sabes qué? Tú tienes que confiar en Dios. Dice la Escritura que no hay ni una hoja de un árbol que no se mueva sin la voluntad de Dios. Ay, pero yo siempre, ¿dónde dice? Espérame poquito, hermana. O vénme poquito, señor, señora. Y concordancia, hojas. No, pues no viene. Árbol tampoco, voluntad, no. Ey, espéreme poquito. Y dice, déjeme, voy a comer, ahorita vengo. Ándale, ahorita vengo. Y de repente, ay, no, es que creo que es otra versión. Y vas a terminar por decirle, no, mire, no dice, pero pues es una verdad. No, o sea, hay que aterrizar. Y esto es un ejemplo simplemente para decir que tenemos que estar bien fundamentados en lo que dice la palabra al momento de que hagamos, digamos, pensemos, sintamos algo, para no conducirnos como nosotros creemos que es correcto. Porque muchos buscan estas cosas, el sensacionalismo y la comodidad. Qué fácil, mi hermano, es que te digan las cosas sin tú tenerlas que buscar. Pero eso no te va a justificar en el día del juicio. Es que yo asistí a la iglesia, pero a mí siempre me dijeron que no, que era esto. Sí, pero ¿por qué no fuiste como los hermanos de Berea? ¿Por qué no? Fíjense, imagínense, el apóstol Pablo enseñando y los hermanos, sí, no, el apóstol, ese hombre tiene cara de mentiroso, déjalo busco. Y buscaban a ver si era verdad lo que el apóstol Pablo les estaba enseñando. El apóstol Pablo, imagínense. Y muchos se creen las palabras solamente porque una persona se ve bien o de aspecto se ve sincero. Recordemos que Satanás se viste como ángel de luz. Es más, si se para un niño aquí bien tierno y todo eso así, y les dice algo, ¿se lo van a creer? Hay que buscar en la Escritura y fundamentar nuestra vida en la Escritura. Sin importar muchos que les mientan, prefieren aceptar la mentira, aunque los condene, que recibir la verdad, que duele, pero que libera. Muchos buscan más estas cosas, las mentiras. Por ejemplo, ¿cuántas religiones, mi hermano, o denominaciones cristianas hay que no están fundamentadas en la palabra? Hace ya algún tiempo yo salí a evangelizar y llegué a una tienda y comencé, pues le compré una bebida para romper el hielo y ya ves que les compras algo y ya abren su corazón. Entonces ya abrí y comencé a hablarles de la palabra y me decían, no, pero esto, lo otro. Le decía, pero es que eso no está escrito en la palabra. Le digo, eso no es bíblico, señora. No, dice, si nos basáramos nada más en la Biblia, pues imagínese. Dije, órale. Si no nos basáramos solamente en la Escritura, el mundo sería un caos total, hermano. Cada quien su mente, pues es lo de la ideología de género ahorita, ¿no? Comenzó con aquel que era un hombre atrapado en un cuerpo de mujer o una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Y ahorita ya hay perros o hombres atrapados, perros atrapados en cuerpos de hombres. Otra vez vi una imagen de un viejito como de 125 años con un mameluco y un chupón diciendo que era un bebé. ¿Se imagina eso? Y lo tenían que respetar por ser un bebé. Atrapado. Eso es lo que pasa cuando quitamos la palabra de nuestras vidas.
Cada quien fundamenta su propia verdad y deja la verdad absoluta de las Escrituras. Iglesias que tienen prácticas tan ajenas a Dios, lo hemos venido hablando, las ridiculeces del vómito santo. Hermanos, esas cosas son o pensar que porque tú das dinero te va a regresar Dios 10 veces. ¿Dónde Dios dice eso en la palabra, hermanos? ¿Dónde Dios dice que si tú das, Dios te va a dar multiplicado por 10? Y se mueren esperando la multiplicación y nunca llegó. ¿Dónde está que por el agua del río Jordán te va a sanar el cáncer? O que por la astillita de la cruz de Cristo. Hace mucho vi un espectacular ahí por carretera Zapotlanejo, en un espectacular así, que decía, ¿cómo decía? Estaban vendiendo una cruz que esa cruz era capaz de sanar de hacer cualquier milagro, algo así recuerdo que decía. Y decía, ¿a poco hay gente que compra eso? Muchos escondieron su cruz aquí. No, mi hermano, estamos para dar testimonio de la verdad, porque todo este tipo de cosas, escúchame bien, no sirven. Repite conmigo, no sirven. No sirven. Este tipo de sabiduría no funciona, no produce fruto, no produce carácter. Puede ser atractivo para muchas personas según su propio corazón, pero no transforma. No está dentro del propósito de Dios, el cual es hacernos a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No te desgastes buscando esas cosas. Mejor desgástate leyendo la palabra. Desgástate estudiándola. Desgástate orando a Dios, apegándote a la verdad, predicando el evangelio, dando testimonio. Ese desgaste es el que sí produce fruto. Ese carácter que te va a ser necesario para sobrellevar esta vida corrupta mientras el Señor viene por segunda vez. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Dice, no se conformen. Conformarse es amoldarse al modo de pensar. Amoldarse o estar de acuerdo. No se conformen, no estén de acuerdo al modo de pensar de este siglo. Equivale a esta generación, a nuestra generación. No se amolden al modo de pensar de esta generación. No estén de acuerdo con el mundo, sino transfórmense. Y esta palabra transfórmense es la palabra metamorfos, que es la que se utiliza para metamorfosis, que nos habla de cambiar la naturaleza esencial de algo. Es decir, el carácter y la conducta de una persona. Mejor procuren cambiar su carácter y su conducta. ¿Cómo? Por medio de la renovación de su entendimiento. Es decir, una mente que continuamente está siendo renovada por la palabra. Pero muchos siguen creyendo las cosas del mundo y están de acuerdo con el mundo porque no renuevan su mente a través de la palabra, porque no la buscan, porque no les interesa leerla y estudiarla. Cambien su carácter, porque si no cambian el modo de pensar, el carácter sigue siendo el mismo. Si no cambia el modo de pensar, la conducta sigue siendo la misma. Por eso tienes batallando 25 años con tu esposo o con tu esposa. ¿Por qué? Porque no hay una renovación en el entendimiento que viene por medio de la palabra. Aquella palabra que tú vas, la lees, la estudias, la escuchas a través de la enseñanza y dices, no, pues ahora ya sé qué debo de hacer.
Yo no sabía que el Señor me demandaba esto o quería que yo me comportara de tal manera, pero ahora ya lo sé. Entonces tu mente es renovada y entonces tu carácter y tu conducta cambian y se van alejando cada vez más del pensamiento de este mundo y te vas afirmando cada vez más en la verdad. Para que compruebes, dice la Escritura, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es aceptar que la vida que Dios tiene preparada para nosotros, sin importar lo que esté ocurriendo, es perfecta para sus fines y sus propósitos, porque estamos en Él, porque tenemos el Espíritu Santo, porque Dios mora en nosotros, porque somos parte de su iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer para andar en la verdad. Pablo, por su ignorancia, vivía lejos de la verdad. Pero una vez que fue renovado su entendimiento, él simplemente dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Y el Señor comienza a instruirlo y Pablo comienza a vivir lo que el Señor le había instruido. Así es como debemos de vivir. Pedro usa la verdad para callar las bocas de aquellos que se burlaban y para atraer a aquellos que verdaderamente estaban interesados en esa verdad. Pero Pedro usa la verdad, no estrategias de hombres, no sabiduría humana. Por eso Pablo, cuando predicaba, dice que él no quería saber otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. Y cuando fue, dice, no les hablé con palabras vanas de humana sabiduría, sino con el poder de Dios. Es decir, con la verdad de su evangelio, de que Jesús es Señor y Cristo, y que Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, y ante Él se van a doblar toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, voluntaria o involuntariamente. Y mi hermano, déjeme decirle que eso fue un juramento de parte de Dios. Por su propio nombre, dice el Señor, que juró que ante Él se doblaría toda rodilla. Esa es la verdad. Esto es para lo que estamos puestos, para continuar la obra del Señor Jesucristo. Él lo declaró así a Poncio Pilatos en Juan 18:37. Cuando Poncio Pilato lo estaba interrogando al Señor Jesucristo, el Señor le dijo: para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. También se puede traducir como de la verdad. Así lo traduce la Biblia de las Américas. Para dar testimonio de la verdad. Y esa es la obra que nosotros como iglesia tenemos que continuar. Porque sí, el Señor Jesucristo se fue, pero nos envió a su Espíritu Santo. Y dice: y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Para eso estás puesto, mi hermano, para que otros nos oigan, porque hablamos de la verdad, porque vivimos en la verdad. Pero qué triste cuando otros no se acercan, porque estamos más involucrados con la mentira, con la falsedad, que con la verdad de la palabra. Recordemos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Eso tiene que ser la iglesia. Y si tú y yo somos parte de la iglesia, así debemos de conducirnos, con la verdad como fundamento de nuestras vidas. No debemos tratar de ganar almas por medio de la mentira o sin fundamento alguno. Porque, escúchame bien, Dios no respalda tal obra. Tarde o temprano esa obra va a ser derribada. Porque Dios no respalda las obras que están fundamentadas en la mentira. Dios no respalda las obras que no están fundamentadas en su palabra. Ahora, es importantísimo que la iglesia se conduzca en la verdad de la palabra a fin de que la iglesia pueda ser fiel a la encomienda. Por ejemplo, pare de sufrir. ¿Eso es lo que dice la palabra? Algunos hasta ese nombre le pusieron a sus iglesias. Pare de sufrir. Yo pregunto, ¿Dios respaldará una obra así? No, tarde o temprano va a caer esa obra bajo su propio peso
O aquellos que quieren atraer a Cristo a otros diciendo, tus problemas se van a acabar. ¿A cuántos les llegaron más problemas después de que se convirtieron? Mi hermano le contara. Luego nos vamos y nos tomamos un café. Pero es la realidad. ¿Por qué? Porque cuando vienes a Cristo estás limitado en la corrupción del mundo. Ya no vives en la mentira, ya no vives en el soborno, ya no vives en sus intereses. Y eso produce que se te cierren muchas puertas. Muchas puertas se te cierran. Los problemas no se acaban, hermano. Los problemas continúan. O algunos que dicen, no hombre, si te acercas a Cristo, tus hijos van a ser muy buenos hijos. Yo conozco pastores que tienen hijos muy malos hijos. Y si no se acuerdan, el sacerdote Aarón tenía muy malos hijos. El profeta Samuel tenía muy malos hijos. Entonces, ¿será verdad que cuando venimos a Cristo, nuestros hijos automáticamente se convierten en buenos hijos? No. Hay un trabajo que hacer, un testimonio que dar. Si das testimonio de la verdad en tu casa, entonces tus hijos son atraídos por ese testimonio. Y entonces se cumple la promesa del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero solo si das testimonio de la verdad. De otro modo no. En el mundo tendrás aflicciones, dijo el Señor Jesucristo, pero confía, yo he vencido al mundo. Esto es la verdad, que tendremos muchas aflicciones, pero en medio de todas ellas tenemos la victoria en Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor también por eso. Pedro cita la profecía de Israel para recordarle al pueblo lo que antes había sido dicho por el Señor que habría de venir, el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, el cumplimiento de la palabra de Joel estrictamente tenía su cumplimiento en los tiempos finales, pero el derramamiento del Espíritu Santo, el día del Pentecostés, era parte del inicio de lo que Dios haría antes de su segunda venida, de lo que conoce como el grande día del Señor, el día terrible del Señor. Ahora, esto no era solo para el tiempo de Pedro, sino que era algo que iba a ocurrir durante todas las generaciones futuras, desde el momento en el que el Espíritu Santo fue derramado hasta el día del Señor. Durante todas las generaciones el Espíritu Santo iba a ser derramado y entonces los dones que el Espíritu Santo daría a través de su derramamiento servirían para el testimonio de la verdad, para que la iglesia sea edificada y dé testimonio de la verdad. Porque eso es lo que pasó con la venida del Espíritu Santo. Trajo consigo el derramamiento también de sus dones a quien Él quiere como Él quiere, porque Él es el que reparte. De manera que hasta el día de hoy podemos ver cómo el Espíritu Santo derrama dones también sobre aquellos que Él quiere, con el propósito de que a través de estos dones se anuncien las maravillas del Señor, a través de la salvación y la edificación de la iglesia. Porque en ese momento fueron derramados dones sobre los que estaban presentes y dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. Esos eran dones que servían o que servirían para anunciar las maravillas del Señor. En nuestros tiempos, el don de profecía refiere a la anunciación de la palabra de Dios, es decir, aquellos que se les da la gracia de predicar la palabra, porque no todos tienen la gracia o el don para predicar. ¿Es malo? No, porque son dones del Espíritu Santo que vienen cuando Él se derrama sobre la vida de los creyentes. Y eso ocurrió en el Pentecostés, de manera que Pedro les explica que lo que está pasando era la puesta en marcha o puesta en acción de los dones del Espíritu Santo sobre la vida de los que habían creído el mensaje. Y eso es algo que ocurriría por todas las generaciones hasta nuestros días. La profecía de Joel concluye diciendo:
y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y esta frase, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, implica la anunciación de la verdad, el testimonio de la verdad, la predicación del mensaje del Evangelio. Porque así lo citó Pablo en Romanos 10, versículo 12 al 17. Abre tu Biblia. Con este pasaje terminamos y continuamos la próxima semana. Dice en Romanos 10, 12 al 17: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es invocar el nombre del Señor? Es simplemente hablar con Él, declarar su grandeza, declarar su señorío, declarar que Él es Señor y Cristo. Implícitamente va a Él pedirle perdón por nuestros pecados, porque reconocemos que le hemos fallado. Eso es invocar el nombre de Cristo. Pablo dice: ahora lava tus pecados invocando su nombre. Pero todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pablo cita nuevamente al profeta Joel, o la profecía de Joel, pero la une a la anunciación del mensaje del Evangelio, es decir, el testimonio de la verdad, de que Jesús es Señor y Cristo. Fíjense lo que dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Bueno, recuerde, mi hermano, que la iglesia fue enviada desde el principio. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Id y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id y predicar el Evangelio a toda criatura. Vayan y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados en mi nombre. Eso es lo que encontramos en los Evangelios. De manera que somos enviados a predicar el Evangelio para que otros oigan, para que oyendo crean y para que creyendo puedan invocar el nombre del Señor, y entonces se cumpla la profecía de que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero es un testimonio de la verdad, no lo que nosotros creemos. Los que creyeren entonces serían salvos y los que no creyeran serían condenados. Es algo que el Señor ya lo había anunciado, y a través del mensaje de Pedro fueron como 3,000 personas las que creyeron y se añadieron a la iglesia aquel día, de manera que la iglesia se fortalecía en el temor del Señor. Pero era anunciando el testimonio de la verdad, mi hermano. Así inició la iglesia y así debe de permanecer hasta que Cristo venga por segunda vez. Amén. Pónganse de pie, hermanos. El testimonio de la verdad, mi hermano, no es una mejor vida terrenal. El testimonio de la verdad no implica la pérdida de dificultades, de problemas. No implica un parar de sufrir o una prosperidad terrenal. No, el testimonio de la verdad es proclamado por el Evangelio. Aquello que nos dice que el Señor sufrió en la cruz, que murió por nuestros pecados, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día. Y que Dios le ha hecho Señor y Cristo, que le dio un nombre que es sobre todo nombre, y que ante Él, de manera voluntaria o involuntaria, se va a doblar toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. De eso debemos de dar testimonio con nuestra vida y con nuestros labios. Para que así como a través del mensaje de Pedro
se convirtieron como 3,000 personas que fueron atraídas por un testimonio de la verdad, no un testimonio sensacionalista, porque a través de un mensaje emocional quizá pudo haber atraído a 10,000, pero ¿de qué servía si ninguno de ellos iba a ser salvo? Prefirió anunciar la verdad del evangelio y que fueran 3,000 personas las que se convirtieron aquel día. De nada sirve, mi hermano, vivir una vida que el Señor no nos ha mandado a vivir, hablar cosas que no están fundamentadas en su palabra. Nos estaríamos dañando a nosotros mismos, dañando a la iglesia y engañando también a otros. Necesitamos ser testigos fieles de la verdad. ¿Cuántos están dispuestos? Cierren sus ojos, hermano. Medita un poco. ¿En verdad eres la iglesia del Señor? ¿En verdad quieres más de Dios? ¿En verdad estás fortaleciendo tu comunión? ¿Estás seguro de lo que crees? ¿Estás 100% convencido de que Jesús es Señor y Cristo? Como Lucas lo dice, con pruebas irrefutables, pruebas convincentes. De manera que ahora tú puedes dar testimonio de la verdad por el poder del Espíritu Santo. Que no seamos de aquellos que se acobardan como el primer Pedro, aquel que abandonó al Señor, aquel que defendió su traición con maldiciones, aquel que estaba dispuesto a matar con tal de defender su propia vida o su propia integridad. Porque alguien que está dispuesto a mentir, alguien que está dispuesto a calumniar, alguien que está dispuesto a humillar a otros, a menospreciar a otros para defenderse a sí mismo, es alguien que atenta contra la verdad. Mejor seamos como el segundo Pedro, aquel que estuvo dispuesto a presentarse delante de los asesinos de su Señor, pero ahora con el poder del Espíritu Santo, haciéndole frente a lo que sea, haciéndole frente a la mentira, haciéndole frente a la soberbia, al egoísmo, a la envidia, porque sabía que estaba fortalecido con el poder de Dios, con la única intención de dar testimonio de la verdad. No seas de aquellos que se avergüenzan porque no están seguros de lo que creen, porque no están viviendo lo que están creyendo, o porque no están 100% convencidos. Eso no sirve. Lo que el Señor quiere producir en nosotros es la imagen de Jesús. Amado Dios, te damos muchas gracias porque aquí estamos, Señor, una vez más delante de ti, expuestos a tu palabra, expuestos a tu verdad, no la nuestra, no la que nos trae comodidad o que es atractiva a nuestras emociones y sentidos, porque no es lo que tú quieres de tu iglesia. Queremos corregir lo deficiente en nosotros. Queremos que tu Espíritu Santo sea derramado sobre nuestras vidas y que, como en el día del Pentecostés, Señor, a través de ese derramamiento de tu presencia sobre cada uno de los creyentes, tú puedas también en este lugar derramar dones. Dones que confirmen la verdad de tu evangelio.
dones que sirvan para que la iglesia dé testimonio de tu verdad. Amado Dios, yo te pido en este momento, Señor, que derrames de tu Espíritu Santo sobre toda carne en este lugar, para que tus siervos y tus siervas puedan anunciar con poder, con valentía, la verdad de tu evangelio. Que tú sufriste en la cruz por nuestros pecados, que moriste y fuiste sepultado, pero que tú, amado Dios, lo levantaste de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Que resucitaste y estás a la diestra de Dios, esperando a poner a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Que un día volverás en gloria y que nos tomarás a ti mismo y estaremos contigo por toda una eternidad. Queremos proclamar esa verdad, que tú eres Señor y Cristo, y que sobre ti, Señor, ante ti se va a doblar toda rodilla, sin importar lo que cree, piensa o sienta, porque tú eres Señor. Señor, derrama dones en este momento. Derrama esa gracia especial sobre cada uno de nosotros, para que con poder, Señor, podamos anunciar tu verdad y otros sean atraídos a tu preciosa y gloriosa salvación, porque ese es el propósito de tu iglesia. Señor, derrama de tu poder, derrama de tu gracia, Señor mío y Dios mío, y ayúdanos a vivir la verdad de tu evangelio y anunciarla con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias, porque yo sé que estás obrando en este lugar y obrarás conforme a la multitud de tus misericordias, conforme a tu propósito. Ayúdanos a vivir tu palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias por este tiempo. Recibe toda la gloria eternamente y para siempre. Amén. Dale un aplauso al Señor, mi hermano y mi hermana. Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su Espíritu Santo? Bueno, anunciemos la verdad del evangelio y aún más vivamos la verdad del evangelio. Amén. Pues mis hermanos, que Dios los bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos en la próxima reunión. Que el Señor lo guarde y que pueda ser un instrumento útil en las manos del Señor para dar gloria a su nombre en donde quiera que esté. Que sea usado poderosamente en lo que el Señor ha derramado sobre su vida. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.